Se me ha pedido hacer una ponencia a propósito de los 40 años de vigencia del Código Civil peruano de 1984. Atendiendo este gentil encargo, he preparado una ponencia que he decidido titular Algunas reflexiones sobre el Código Civil peruano de 1984. Una mirada retrospectiva a 40 años de su vigencia, ante las palabras que me han antecedido y las que se expondrán después, todas llenas de sabiduría y gran reflexión jurídica. Creo que no hay mucho más que decir. No obstante, deseo compartir desde mi modesta opinión algunas reflexiones que considero necesario también abarcar. Estas reflexiones parten de mi experiencia como estudiante de Derecho, como estudiante de la maestría en Derecho Civil y ahora como profesor de Derecho, reflexiones que las he tratado de resumir en 6 interrogantes trascendentales, que seguramente han sido y son materia de análisis por muchos civilistas y que ahora voy a intentar resolver en las palabras que siguen. La primera interrogante es, ¿cuál es la naturaleza del derecho civil y por qué es importante? Resulta fascinante pensar que algunas instituciones del derecho civil las tenemos hoy en día tal vez en esencia como las tenían los romanos hace ya miles de años. En efecto, Roma es la cuna indiscutible del derecho civil. A partir del derecho romano es que se formó el derecho civil que conocemos hoy en día. No obstante, la evolución del derecho romano fue de la mano con las marchas y contramarchas de la sociedad romana a través del tiempo. Se puede decir que la obra cumbre del derecho romano está en el Digesto de Justiniano. En Justiniano convergen el fin y la síntesis de la evolución casi 14 veces centenaria del derecho romano. En el Digesto, termina su vigencia y comienza su supervivencia. Se dice que empieza la supervivencia porque a partir de la caída del imperio comenzó una época de oscurantismo que duró cientos de años hasta que, en el año 1090 un profesor de gramática de la Universidad de Bolonia descubrió en una biblioteca de Pisa un manuscrito del Digesto sobre el cual realizó un estudio filológico intercalando en el texto original sus propios comentarios en forma de glosas marginales. Irnerio y sus discípulos dieron comienzo a la escuela de los glosadores. Este fenómeno marcó un renacimiento en el debate académico e intelectual de la época, pues se había encontrado otra forma de solucionar las controversias. Tiempo después no solo se necesitó glosas sobre los viejos escritos romanos, sino también comentarios. La escuela de los comentaristas se encontró en Bartolo de Sassoferrato, Baldo de Ubaldis, 1327-1400, y Cino de Pistoia, 1270-1335, a sus máximos exponentes. De ahí en adelante se dio un acelerado renacimiento del derecho romano que fue enriqueciéndose con la influencia de las costumbres de otros pueblos y con los aportes de los estudiosos del derecho hasta nuestros días, que por cuestión de tiempo omitimos mencionar, pero no dejamos de reconocer su importancia. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué relación tiene lo antes expuesto con la pregunta planteada? Al respecto debemos señalar que en la recepción del derecho romano en la Europa medieval se encuentra un testimonio claro de la importancia del derecho civil. Como puede advertirse de lo antes dicho, el derecho romano renació no por la imposición de un imperio, por el contrario, el derecho romano renació porque daba soluciones prácticas y útiles a los conflictos que podían presentarse en las diversas relaciones de los individuos. Se dice que en ese tiempo estudiosos de todas partes de Europa iban a las universidades italianas para aprender ese derecho que usaban los antiguos romanos. Ya desde esa época las personas eran conscientes de la barbarie que significaba utilizar la justicia de mano propia donde siempre prevalecía el más fuerte. Así este derecho se difundió a toda Europa y se impregnó y enriqueció de las prácticas y costumbres de los pueblos que lo acogían. En este punto considero que radica la importancia y la real naturaleza del derecho civil, pues es el mecanismo que ha utilizado la sociedad occidental para solucionar los conflictos entre particulares o los conflictos en que ambas partes tienen una condición de simetría. Si el derecho civil está aquí con nosotros en el siglo XXI es porque una significativa utilidad le hemos dado. La segunda interrogante que nos planteamos es, ¿qué es la codificación y cuánto influyó en el Perú?
Otro punto importante para destacar en la historia del derecho civil está en el movimiento de la codificación, que es resultado de un esfuerzo de los estudiosos del derecho por darle un orden coherente y sistemático a las dispersas leyes de derecho privado. Para explicar este punto quiero describir el contexto y el tiempo en que se dio. Como la historia universal nos enseña, los siglos XVIII y XIX fueron tiempos de cambios estructurales y dramáticos. Las ideas de la Ilustración empezaban a tener impacto en la realidad. Immanuel Kant fue un pensador revolucionario y su pensamiento sigue teniendo impacto en las ciencias y la filosofía hasta el día de hoy. Kant criticaba a la gente de su tiempo regida por un pensamiento místico y religioso, por costumbre siempre sometida a la voluntad de un rey, el ejército y la iglesia. En ese tiempo, la mayoría de la gente hacía lo que hacía en gran parte por sumisión o miedo a un drástico castigo, hasta que llega Kant a ese mundo autoritario y propone algo realmente simple, pero valiente y revolucionario para la época. Él exhortaba a la gente a seguir su propio razonamiento en lugar de seguir directivas, en buena cuenta instaba a que pensemos por nosotros mismos, por ello su obra más conocida fue titulada Crítica de la razón pura. A partir de este pensamiento, el punto central en el debate intelectual de la Ilustración giró en torno a la razón y el derecho no fue ajeno a esa influencia. El Código Civil ahora también representaba la razón y, posteriormente, encontró en el Código Napoleónico de 1804 un punto de efervescencia. El Código Napoleónico tuvo innovaciones que ahora entendemos más como derechos fundamentales y que fueron revolucionarias para su tiempo: declarar la igualdad ante la ley eliminando los privilegios basados en la nobleza o las jerarquías eclesiásticas, establecer el matrimonio civil y la separación entre el derecho y la religión, proteger y consolidar la propiedad privada como un derecho fundamental, el principio de autonomía de la voluntad y la seguridad jurídica en las transacciones económicas, entre otros. Fueron innovaciones de este código que ahora entendemos como realidades consolidadas. Como es de conocimiento general, el Código Napoleónico influenció muchos otros códigos civiles en el mundo. A modo de ejemplo, su influencia en América se dio en el Código Civil de Andrés Bello Chile, 1855, el Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield Argentina, 1871, en el Código Civil de la Confederación Perú-Boliviana de 1836, el desafortunado Código Santacruceño. Y por supuesto el Código Napoleónico tuvo influencia en el Código Civil Peruano de 1852, que fue el primero del Perú republicano y estuvo vigente hasta 1936, momento en que, ante una necesidad de actualización y armonía con el contexto social, fue derogado por el Código Civil de 1936, que estuvo vigente por casi medio siglo, hasta que fue derogado por disposición del artículo 2113.1 del Código Civil de 1984, vigente hasta la fecha. La tercera interrogante que nos planteamos es: ¿qué normas han influenciado al Código Civil peruano de 1984? Desde el principio, los códigos peruanos se han caracterizado por reproducir a nuestra realidad las instituciones jurídicas de otras partes del mundo, adaptándolas a las particularidades de la sociedad, la cultura y el contexto nacional. Al margen de que ello sea elogiado o reprochado, esta es una característica propia de los códigos del Perú. A modo de ejemplo, sobre el Código Civil de 1852 se decía que fue la primera codificación autónoma en América. Recogía ya, en gran parte, el bagaje jurídico tradicional. En cierta forma, el código constituía un concentrado de derecho común, de modo tal que para su interpretación era imperioso hundirse en el estudio de este derecho. Siguiendo esta tradición, el Código Civil peruano de 1984 no fue ajeno a adaptar a la realidad nacional las innovaciones jurídicas de otras partes del mundo. En efecto, nuestro código tuvo influencia del Código Civil español de 1889, que sirvió como modelo para muchos países de América Latina. Nuestro código en materia de contratos y actos jurídicos tuvo influencia directa del Código Civil italiano de 1942, que a su vez tuvo influencia del prestigioso Código alemán de 1900, en materia registral tuvo influencia de la ley hipotecaria española, en materia de responsabilidad civil,
Las cláusulas generales de responsabilidad civil y la distinción entre obligación y prestación son características típicas del sistema francés. Estas son solo algunas menciones de los muchos casos donde se puede apreciar con claridad las fuentes que han inspirado el Código Civil peruano de 1984. Por su parte, es necesario destacar la labor de los juristas nacionales, José León Barandiarán, Max Arias Enreiber, Carlos Fernández Sesergo en el libro de personas, Fernando Vidal Ramírez en el libro sobre el acto jurídico, Manuel de la Puente y Lavalle en materia de contratos, Héctor Cornejo Chávez en materia de familia, Fernando de Trafegnies en materia de responsabilidad civil, Felipe Osterling en cuanto al libro de obligaciones, Jorge Avendaño sobre los derechos reales, la familia y las sucesiones, Vicente Ugarte del Pino en materia de derecho internacional privado, entre muchos otros juristas nacionales, que por la tiranía del tiempo tenemos que dejar de mencionar. Todos con sus valiosos aportes dieron la talla y demostraron que en el Perú existe una importante producción intelectual. Nuestros juristas tuvieron la virtud de saber traducir a la realidad peruana instituciones jurídicas de otras realidades, así también tuvieron la valentía de implementarlo en un contexto como el peruano, complejo, siempre impredecible y difícil de entender. Como resultado se dio un Código Civil peruano que tuvo la virtud de amalgamar en un solo texto legal las más modernas e innovadoras tendencias jurídicas de su tiempo. Nuestro Código Civil fue elogiado en otras partes del mundo y sirvió de inspiración para otros códigos. Es algo sobre lo cual debemos sentirnos genuinamente orgullosos. También se ha dicho que, en el tiempo actual, el derecho constitucional, en su afán invasivo, inspira y nutre todas las ramas del derecho. Sin embargo, me atrevo a decir que no se trata de una influencia del derecho constitucional en el derecho civil, sino más bien de una interdependencia entre ambos, pues si bien no se puede discutir el hecho de que debe entenderse todo el derecho a partir de los principios constitucionales y los derechos humanos, tampoco puede desconocerse que tanto el derecho constitucional como el derecho civil son ramas y disciplinas autónomas del derecho y están interrelacionadas. El derecho civil antecede en existencia al derecho constitucional. Por ende, este último recoge ciertos derechos y figuras jurídicas provenientes del derecho civil y les da un tratamiento propio en la Constitución, vía Ciunta, 2022, pues evidentemente figuras constitucionales como la propiedad, la seguridad jurídica de los contratos, las libertades, la familia, entre otros, son categorías jurídicas creadas en el derecho civil.